Sabía que los cumpleaños podían ser un desastre, pero nunca imaginé que el mío terminaría con las manos de mi hermana empujándome un pastel en la cara con tanta fuerza que el mundo se partió. Recuerdo la mancha de glaseado, el escozor de la sangre mezclándose, y la risa de Rowan, brillante, aguda, deliberada, mientras caía al suelo. La gente entraba corriendo solo para encogerse de hombros. Era solo una broma. Mientras mi visión latía azul y blanco, intenté creerles, intenté ponerme de pie. Pero a la mañana siguiente, en urgencias, la doctora se quedó paralizada ante mi radiografía y me hizo una pregunta que ninguna hermana debería hacerme jamás. Crecí aprendiendo a tragarme las cosas. Pequeñas heridas, comentarios hirientes, momentos que deberían haberme parecido mal pero que se descartaban como inofensivos. En mi familia, la paz era una actuación y yo cumplí bien mi papel. Era la tranquila, la constante, la hija que no necesitaba atención porque, como le gustaba decir a mamá, Avery es fuerte. Puede cuidarse sola. Lo que quería decir era más simple. Rowan necesitaba más el foco de atención. Rowan nació 18 meses después que yo, pero cualquiera pensaría que era la primogénita, la hija predilecta, el sol que todos debíamos orbitar. Tenía esa clase de presencia, ruidosa, dramática, magnética. Cuando entraba en una habitación, mamá se iluminaba. Cuando yo entraba, mamá era suave y educada, como si acabara de recordar mi existencia. Aprendí pronto que el humor de Rowan dictaba la temperatura de toda la casa, y Marlene, nuestra madre, hacía todo lo posible para que sonriera. Y yo me encajaba en los huecos. Intenté no cuestionar las pequeñas cosas. La forma en que Rowan me golpeó accidentalmente contra la mesa de centro cuando teníamos 10 años, la forma en que susurraba torpemente después de que me tropecé por las escaleras en el instituto, la forma en que insistía en llevar mis maletas en las reuniones familiares solo para que el contenido terminara misteriosamente derramado. Mamá siempre reaccionaba igual, Avery. No seas dramática. Tu hermana te quiere, así que dejé de pedir ayuda. Me centré en el trabajo. Construí una vida en mi pequeño apartamento de Seattle, manteniendo las distancias cuando podía. Pero Rowan tenía un talento especial para encontrar la manera de mantenerse en mi órbita. Pequeños comentarios, pequeñas indirectas que convertía en chistes. Todos se reían menos de mí, y cada vez que intentaba defenderme, oía la misma frase: «Eres demasiado sensible». Rowan no lo decía en serio. Por eso, la noche de mi 36º cumpleaños, incluso mientras la sangre caliente me corría por el cuello y la escarcha me nublaba la vista, una parte de mí seguía preguntándose si tal vez estaba exagerando, tal vez el dolor que me azotaba la base del cráneo era solo mala suerte, tal vez la sonrisa de Rowan, tan amplia, tan aguda, no era satisfacción, sino inoportunidad. Tal vez la risa a mi alrededor no era crueldad, sino confusión. Seguía repasando el momento mientras conducía a casa con el volante frío bajo las palmas de las manos. Intenté creer que era solo una broma, solo un accidente, simplemente Rowan siendo Rowan. Pero despierto esa noche, con la cabeza palpitante, algo se sentía diferente. Un instinto en lo profundo de mi pecho, susurrando que esta vez algo iba muy, muy mal. Y a la mañana siguiente, al entrar tambaleándome en urgencias, aprendería que el instinto no era una exageración. Era el recuerdo intentando aflorar. Por la mañana, el dolor de cabeza se había agudizado hasta convertirse en algo feroz. Cada latido, un martillo contra la parte posterior de mi cráneo. La luz brillante me duplicó la visión y una oleada de náuseas me recorrió en cuanto intenté incorporarme. Me dije que estaba bien, que solo necesitaba agua y descansar, pero mi propio cuerpo no me obedecía. Al tocar el punto sensible detrás de la oreja, mis dedos quedaron pegajosos con sangre seca. Ese fue el momento en que el miedo me invadió. Me vestí despacio,
agarrándome a la pared cuando la habitación se balanceó. Conducir a urgencias me pareció imprudente, pero llamar a alguien me pareció peor. Ya podía oír la voz de mamá. No necesitas un médico. Te salen moretones con facilidad. Deja de armar un escándalo. Y Rowan se reía con una leve risa desdeñosa que siempre me hacía sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Así que fui sola. Urgencias de Seattle estaba llena, pero cuando la enfermera me vio estremecer al ver las luces del techo, me condujo a una sala de reconocimiento sin dudarlo. Respondí a sus preguntas. ¿Cuándo se lesionó? ¿Cómo ocurrió? ¿Hubo pérdida del conocimiento? Cada respuesta me resultaba extrañamente pesada. Decir en voz alta que mi hermana me había metido un pastel en la cara no debería haber sonado a emergencia médica. Sin embargo, allí estaba, temblando bajo la bata de papel. El Dr. Hanley entró con un suave golpe, su expresión tranquila pero atenta. Me pidió que siguiera el apretón de sus dedos, sus manos, que me tocara la nariz, que sonriera. Hice lo que pude, aunque la habitación se inclinaba como si quisiera recordármelo. La gravedad no estaba de mi lado. «Vamos a hacernos unas tomografías», dijo en voz baja, solo para estar seguros. ¿Seguros? Me pregunté cuándo había dejado de sentir que esa palabra se aplicaba a mi familia. La sala de imágenes zumbaba con máquinas frías. Tumbada allí, mirando al techo, no dejaba de reproducir el rostro de Rowan, su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban con algo agudo, algo triunfante. Durante años, había justificado esa expresión, la había malinterpretado, la había excusado. Pero ahora, con el cráneo palpitante y el mundo dando vueltas, las excusas se sentían repentinamente frágiles. Cuando el Dr. Hanley volvió, ya no estaba tranquilo. Acercó un taburete y giró el monitor para que pudiera ver. «Avery», empezó en voz baja. «Tienes una fractura muy fina. No es grave, pero es real. Y no fue solo ayer. Se me encogió el estómago». «¿Qué quieres decir?» Pasó a otra imagen. «Esta de aquí, una costilla de tu lado izquierdo, muestra signos de una fractura anterior. Según la consolidación, ocurrió hace unos 3 años. Hace 3 años, la caída de la escalera. Rowan detrás de mí. Sus brazos me rodearon después susurrando, «¡Qué dramática eres! Solo te resbalaste». Sentí los bordes de la mesa de exploración clavándose en mis palmas mientras mi respiración se entrecortaba. Obvio. Hanley me observó atentamente, como si intentara decidir cuánta verdad podía soportar. Entonces exhaló, cogió el teléfono, lo colgó en la pared y dijo las palabras que cambiaron mi mundo por completo. «Necesito informar de esto. Es obligatorio. Obligatorio en el sentido de que es serio, que no es una broma, que no es mi imaginación». Cuando colgó, sus ojos se encontraron con los míos con tranquila certeza. «Avery, alguien te hizo esto». Durante un largo instante, no pude hablar. Las palabras «alguien te hizo esto» resonaron en mi cabeza, más fuertes que el pitido del pasillo, más fuertes que el latido de mi cráneo. Había pasado años asimilando la culpa, encogiéndome, convenciéndome de que la presencia de Rowan durante cada lesión era pura coincidencia. Los accidentes pasan. Hermanas, juegos bruscos, simplemente soy torpe. Pero la mirada firme de la doctora Hanley no dejaba espacio para las historias que me había contado. Un suave golpe sonó antes de que una mujer entrara en la habitación. La detective Carver. Se presentó con una calma mesurada, de esas que sugerían que había visto este patrón demasiadas veces. Acercó una silla, se sentó a la altura de los ojos y abrió una pequeña libreta. «Avery», dijo con suavidad, «estoy aquí porque tus lesiones me preocupan. Me gustaría hacerte algunas preguntas». Se me hizo un nudo en la garganta. «Sobre Rowan». Su mirada no vaciló. «Sobre tu seguridad».
Era extraño cómo esos dos conceptos se solapaban. Empezó con preguntas directas. ¿Quién estaba en la cena de cumpleaños? ¿Había habido alcohol? ¿Dónde estaba Rowan exactamente? ¿Había tenido lesiones previas? Cada respuesta me pesaba más que la anterior. Y cuando preguntó si alguien me había disuadido de ir al médico después de un accidente, algo dentro de mí se quebró. Sí, susurraba a mi hermana cada vez. La detective Carver escribió en voz baja y luego levantó la vista. ¿Creíste sus razones? No sabía cómo responder. ¿Lo hice? ¿O simplemente quería creerlas porque la alternativa era insoportable? Bajé la mirada hacia mis manos temblorosas, recordando a Rowan colocándome una compresa de hielo en las costillas hace 3 años, insistiendo en que no necesitaba facturas médicas, llamándome demasiado dramática. Recordando su burla cuando tropecé en el estacionamiento, bromeando en voz alta que deberían envolverme en plástico de burbujas. Recordando su rapidez para limpiar cualquier desastre causado por mis lesiones, siempre posicionándose como la servicial. Es como si quisiera ser la primera persona a la que recurría, dije en voz baja. Y la última persona de la que dudaba. La detective Carver asintió como si aquello tuviera un sentido trágico. Antes de que pudiera hacer la siguiente pregunta, la puerta se abrió de golpe. La voz de mi madre resonó en la habitación antes de que siquiera pudiera registrar su rostro. Avery Lynn Dalton, ¿qué demonios les estás contando a estas personas? Entró con Gerald a cuestas, con una expresión de indignación y miedo. Rowan aún no estaba con ellos. De alguna manera, su presencia se aferraba a la habitación. Una fractura. Mamá exigió de un chiste de cumpleaños. Esto es ridículo. Diles que estás confundida. Te lastimas fácilmente. Siempre has sido sensible. Sensible, dramática, exagerada. Palabras que moldearon toda mi infancia ahora presionaban contra los bordes magullados de mi adultez. El detective Carver se mantuvo firme, tranquilo, pero inflexible. Señora Dalton, necesito que se retire. Su hija está hablando conmigo en privado. Mamá apretó la mandíbula mientras me fulminaba con la mirada. La traición distorsionaba sus rasgos. No traición a lo que Rowan podría haber hecho, sino traición al hecho de que me atreví a hablar. Y en ese momento, algo dentro de mí volvió a cambiar. No una grieta esta vez, sino una calma, una decisión. Por primera vez en mi vida, no me encogí. Mamá, dije, con la voz firme a pesar del temblor subyacente. No estoy confundida. Sus ojos se abrieron de par en par, furiosos e incrédulos. Me giré completamente hacia la detective Carver. Quiero continuar. La detective Carver no perdió el tiempo una vez que di mi consentimiento. Les pidió a mamá y a Gerald que salieran, y a pesar de las protestas de mamá, el tono de la detective dejó claro que no era opcional. Cuando la puerta finalmente se cerró, la habitación se sintió extrañamente más luminosa, como si la ausencia de mi madre hubiera desenredado un nudo que había cargado durante décadas. Carver volvió a sentarse. Avery, voy a ser sincera contigo. El patrón que has descrito, las lesiones, la minimización, la presión para no buscar ayuda médica, es preocupante, y combinado con lo que encontró el Dr. Hanley, debemos tomar esto en serio. Asentí, aunque la realidad de lo que insinuaba flotaba fuera de mi alcance, demasiado grande para asimilarla de una vez. Hemos solicitado las grabaciones de seguridad del restaurante, continuó, y hablaremos con todos los testigos en tu cumpleaños. Por ahora, quiero que te concentres en tu seguridad. ¿Te sientes segura yendo a casa? La pregunta me impactó más que el diagnóstico. ¿Segura? La palabra me sonó extraña, como si perteneciera a familias ajenas. No estoy segura de haberlo admitido. Carver se suavizó. Es una respuesta sincera. Es un comienzo. Antes de que pudiera explicar los siguientes pasos, la puerta se entreabrió de nuevo. Esta vez era Elise, mi tía.
Se quedó vacilante en el umbral hasta que Carver le dio permiso para entrar. Elise entró en sus ojos, brillantes por algo que parecía demasiado pesado para cargar sola. «Avery», susurró, «debería haber venido antes». Su voz temblaba, y cuando me tomó la mano, la suya estaba fría. «Intenté llamarte anoche», dijo, «pero al no encontrarte, presentí que algo no iba bien». Miró a Carver. «Detective, ¿puedo hablar con ustedes dos? Tengo información». Carver le indicó que se sentara. «Adelante». Elise tragó saliva con dificultad. «Ya he visto a Rowan lastimar a Avery antes. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil». Elise continuó, con la voz temblorosa. «Cuando Avery era pequeña, había momentos pequeños al principio que no sabía cómo explicar. Me decía a mí misma que era rivalidad entre hermanos, accidentes o que los niños no conocían su fuerza. Pero a medida que crecían, Rowan cambió. O tal vez finalmente lo vi claro. Sonaba las manos. La vi empujar a Avery por las escaleras una vez. Avery tendría unos 12 años. Todos pensaron que se resbaló, pero yo estaba de pie en el rellano superior. Rowan la empujó con fuerza. Se me cortó la respiración. Recordé esa caída, cómo mamá me regañó por arruinar las fotos navideñas con una mejilla magullada, cómo Rowan rondaba a mi lado ofreciéndome galletas y fingiendo compasión. Elise no había terminado, y hace 3 años, después del funeral de Eleanor, respiró temblorosamente. Escuché algo. Rowan se enteró de la casa victoriana. No te lo dijo a la cara, Avery, pero estaba furiosa. La oí decirle a alguien por teléfono que los accidentes ocurren y que si eras menos competente, ella sería la que se encargaría de todo. La habitación se quedó en silencio. Incluso el detective Carver dejó de escribir. Un escalofrío me recorrió la espalda. La voz de Alisa se quebró en un susurro. Debería habértelo dicho antes. Tenía miedo de Marlene. Miedo de que me dejara fuera por completo. Pero después de lo que pasó anoche, ya no puedo quedarme callada. Carver asintió lentamente. Gracias, Elise. Esto nos ayuda a construir una cronología más clara. Se puso de pie. Avery, te mantendré informada. Por ahora, Elise te llevará a casa y se mantendrá alejada de tu hermana hasta que terminemos nuestras entrevistas. Acepté porque la verdad era simple. No quería ver a Rowan. No hasta que entendiera quién era realmente. 2 días pasaron en un torbellino de llamadas, actualizaciones y largos silencios dentro de mi apartamento. Elise se quedó conmigo, insistiendo en que no me dejaba sola. No discutí. La silenciosa compañía fue como un aterrizaje suave después de años de caminar sobre vidrio. Al tercer día, la detective Carver llamó. Vimos las imágenes, dijo. Avery fue deliberado. Las palabras me resonaron en el oído. Inclinó el pastel. Primero miró por encima del hombro, y después de caer hay un momento, apenas un segundo, en el que sonrió antes de fingir pánico. Una oleada de frío me recorrió. No respondí, así que Carver continuó. También obtuvimos su teléfono. Hay notas que detallan incidentes pasados, fechas que coinciden con tus lesiones y algo etiquetado como futuro. Sentí una opresión en el pecho. Oportunidades proyectadas para el futuro. ¿Cuándo estarías sola? ¿Cuándo serías más vulnerable? Avery. Esto no fue espontáneo. Ella planeó patrones. Sentí la mano de Alisa en mi espalda mientras me hundía en el sofá. Seguiremos adelante con los cargos, dijo Carver. Necesito que estés presente en una reunión familiar el domingo por la noche. Arrestamos a Rowan allí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Por qué delante de todos? Porque esta vez Carver dijo que toda la familia necesita ver la verdad. El domingo llegó demasiado rápido. Elise me llevó a casa de mamá, la misma casa que había albergado décadas de silenciosas despedidas y recuerdos reorganizados. Cuando entré, Rowan ya estaba allí, riendo, charlando, radiante con la tranquilidad de quien cree haber ganado. Me vio y sonrió con suficiencia.
Oh, mira quién por fin se ha curado. Mamá tarareó con desaprobación. Avery, no empieces nada, empieza nada, como si yo hubiera sido quien lo hizo. Antes de que pudiera responder, un golpe resonó en el comedor. El detective Carver entró con 2 agentes. Rowan Dalton, dijo con voz clara. Estás arrestado. La habitación estalló. Mamá gritó. ¡Esto es absurdo! Gerald retrocedió pálido. Elise permaneció rígida a mi lado, pero Rowan, su transformación fue instantánea. La fachada agradable se desvaneció, reemplazada por algo afilado y feroz. «Estás bromeando», dijo Rowan, riendo a carcajadas. «¿Por qué? ¿Una broma de cumpleaños?» Carver ni se inmutó, por agresión y por las pruebas encontradas en tu posesión que indicaban intención de causar daño en el futuro. Los ojos de Rowan se dirigieron hacia mí, entrecerrándose. «¿Te crees tan perfecto, Avery? ¿Crees que mereces esa casa? ¿Crees que Eleanor te quería más? Solo te dio un pastel». Mamá jadeó. «Rowan». Rowan siguió hablando, desmoronándose en tiempo real. «He limpiado lo que dejaba toda mi vida. Siempre fue patética, siempre frágil, y todos actuaban como si yo debiera sentirme culpable por ser más fuerte». Carver la interrumpió. «Ya basta». Pero Rowan se abalanzó sobre mí, señalándome con una furia temblorosa. «Lo arruinaste todo el día que naciste». Y ahí estaba, la verdad que había ocultado bajo 20 años de sonrisas. El agente intervino, esposándola mientras se retorcía. «Mamá, diles que Avery exagera. Diles». Pero Marlene no se movía. Su rostro se había vuelto fantasmal, sus ojos blancos, abiertos de par en par, con un horror incipiente que nunca antes había visto. Quizás por primera vez, por fin comprendió al monstruo que había protegido. La voz de Rowan se quebró en un grito mientras la sacaban de la casa, y yo me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, dándome cuenta de que el mundo había cambiado de nuevo, esta vez a mi favor. Las consecuencias se desarrollaron silenciosamente, casi con suavidad, como si el mundo intentara darme una ternura que nunca antes se me había permitido. En cuestión de semanas, Rowan aceptó un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional supervisada, terapia obligatoria y una orden de arresto a largo plazo que le impedía acercarse a mí. No fue dramático, pero fue justicia, firme, innegable. Mamá apenas habló durante las audiencias. Cuando se leyeron las pruebas en voz alta, las grabaciones, las notas, las viejas heridas, algo en ella pareció derrumbarse hacia adentro. Una tarde, me llamó para decirme que había empezado terapia. No por Rowan, sino por ella misma. Por los años que pasó negando lo que no quería ver, no supe qué decir, así que dije lo único honesto. Espero que ayude. La casa victoriana se convirtió en mi refugio tranquilo. Restaurarla fue como restaurarme a mí misma habitación por habitación, recuerdo por recuerdo. Y cuando abrí las puertas como el primer espacio de reunión del Centro Eleanor, un centro de recursos para personas que intentaban desenredar las heridas familiares, sentí algo que nunca había sentido mientras crecía. Segura, vista, libre. Algunos dicen que la lealtad familiar significa soportarlo todo. Pero he aprendido que la verdadera lealtad, el verdadero amor, no exige silencio ante el daño. Protege, sana, y a veces requiere alejarse de quienes te enseñaron a dudar de tu propio dolor. Sigo aprendiendo qué es una vida sana. Sigo encontrando mi equilibrio dentro de la libertad que nunca esperé tener. Pero si mi historia demuestra algo, es que la verdad no solo desmorona las cosas, deja espacio para algo mejor. Si alguna vez has cargado con una herida como la mía, comparte tu historia abajo. Y si quieres más historias reales como esta, asegúrate de suscribirte. No estás solo.